Hola a todos. Hoy voy a compartir sobre tema específico la interpretación y el pensamiento. Hoy iba a caminar la dimensión de pensamiento sobre el personaje que actualmente estoy caminando, donde simplemente hay muchas interpretaciones sobre los pensamientos y sobre la realidad que me llevan a reaccionar, a juzgar a una mujer. Y había visto el vlog de Juan Pablo, el cual estuvo cool. Gracias por el vlog. Y como ahora voy a caminar la dimensión de pensamiento, no hoy, seguramente mañana, porque he visto más miedos relacionados a este personaje que estoy caminando. Y cada vez encuentro más dimensiones, o sea, relaciones entre el pensamiento, juicios. Bueno, inicialmente un juicio, para generar un juicio está claro que hay que tenemos un concepto, luego de ese concepto tenemos una definición, pero para que esa definición exista actualmente, como nos movemos dentro y como la mente, generamos pensamientos, y dentro del pensamiento generamos la interpretación de ello. La interpretación o la creencia, porque de hecho en esa interpretación uno puede generar una creencia, y es eso que también es necesario eliminar, ya que dentro de la interpretación creencia es como no ver la realidad definitivamente, no ver qué es real dentro del principio de unicidad e igualdad en lo físico. O sea, reconocer estos principios y realmente aplicarlos y vivirlos como uno mismo. Así que hoy pasa algo muy interesante, ya que revisando dentro de mi mente esto del punto de la interpretación para caminar la dimensión del pensamiento y ver qué decisión tomo al interpretar las cosas. Y también he visto esta realización, esta comprensión, este darme cuenta de cómo los pensamientos se van acumulando. Es como viene esta imagen y detrás vienen más, pero no vemos todas, sino que vemos una por su carga energética, pero sin embargo vienen más. Y eso es lo que genera o potencia también la reacción, además de todas las dimensiones que van surgiendo. Entonces, hoy venía para casa luego de hacer algunas cosas, por ejemplo, encargar a la fotocopiadora unas fotocopias para la universidad, enviar un correo. Y estaba volviendo y llegando a la esquina vi un auto. O sea, estuve observando el auto por dentro porque vi una persona, y cuando vi qué estaba haciendo, vi el humo, vi humo negro. Y cuando lo vi no, humo gris, no negro, era más gris. Y cuando lo vi simplemente dije, ¿estará fumando marihuana? Y me enfoqué en él simplemente porque quería ver si realmente era eso que había interpretado. Y ahí justamente emergió el punto de interpretación. Fue ver, pero es un cigarrillo. Después me di cuenta. Cuando lo vi más adelante, mientras iba observando el vehículo, observando la persona, observando qué llevaba en su mano. Porque tenía la ventana, el vidrio cerrado, y entonces también fue parte de la justificación de la interpretación. Es decir, todo lo que conlleva este punto de, fumar marihuana es algo secreto, algo que no deben saber los demás, o algo que no deben oler, y cosas así. Entonces me pregunté, ¿cómo es que llega a esta interpretación? Es decir, ¿qué es necesario para interpretar las cosas? ¿Cómo es que pensé que era marihuana? O sea, ahí está. O sea, pensé que era marihuana, y de ahí interpreté que era marihuana el hecho de que haya un humo de ese color. Así que ahí fue más claro para mí darme cuenta que la interpretación llega del pensamiento. Bueno, fue más un feedback, una retroalimentación al punto, como
una confirmación, de hecho. Entonces me pregunté, ok, interpreté esto, ¿qué es real y qué no es real dentro de tal evento? O sea, ¿cómo llegaría a ver lo real y cómo es que me llevaría a simplemente interpretar las cosas para llevarme a decir, bueno, de hecho, a través de interpretación uno puede generar personalidades, por ejemplo, la personalidad de siempre tener la razón al interpretar y después generar esto llamado intuición y una definición, es decir, generar conceptos y después definiciones, por ejemplo, la intuición como concepto y la definición de, saber lo que va a pasar, o un sentimiento o presentimiento, cosas así, que uno genera a través de la interpretación de pensamientos o simplemente al darse cuenta de cómo funcionan las cosas, al ser tan repetitivo, o al conocer a otra persona uno puede llegar a conocer cuáles serían las consecuencias o cuál sería su reacción, cuál sería su movimiento, cuál sería su decisión, etc. Así que me vi dentro de este punto de interpreté esto, que es real. O sea, ¿qué manera pude haberlo hecho real? Es decir, vi el humo y me pregunté, ¿qué es real? Y me respondí de esta manera, es decir, veo el humo. Entonces, en la realidad física, al hacerme la pregunta de ¿qué es eso? O ¿qué es eso? El qué puede ser, es una pregunta que conlleva al pensamiento, que te lleva directamente al pensamiento. Es decir, esa misma pregunta, ¿qué puede ser? Es una estimulación para el pensamiento. Entonces la pregunta sería, ¿qué es? Y en base a esa pregunta, moverse físicamente para ver qué es. Y eso es real, es decir, veo el humo, ¿qué es? Me hago esa pregunta y me muevo a ver eso, ¿qué es? O ¿de dónde sale ese humo? Y entonces así realmente ser físico, es decir, fisicalizar el hecho de ver, es decir, esa parte es real, esa pregunta es real, ese movimiento es real, ese ver es real, esa parte que se vuelve real. Y la parte la pregunta sería ¿qué no es real dentro de todo el evento? Es al ver el humo pensar que es marihuana y entonces interpretar debe estar fumando marihuana, o interpretar que el humo ese es marihuana, es el humo de estar consumiéndose la marihuana, el papel lillo. Entonces ahí me di cuenta de una forma práctica de ver qué es real y qué no es real dentro del punto de interpretaciones. ¿Qué es esto? Que el hecho de interpretarlo de esa manera es decir, me pregunté qué busqué en eso también, para qué lo haría, para qué interpretaría eso, y simplemente fue como, él interpreta ahora que él está fumando marihuana, y ahora al interpretarlo simplemente fue para mi interés personal, para reaccionar por ello, para seguir esa línea de pensamientos relacionados a marihuana, entonces generar o activar la personalidad relacionada a marihuana, activar todos los pensamientos, imaginaciones, chats mentales de tal interpretación. Es decir, fue muy interesante esto porque al ver el humo fue lo que activó, fue el gatillo para este pensamiento, para esta interpretación, y detrás de la interpretación estaba de hecho la búsqueda de activar esta otra personalidad, porque de hecho se podría considerar una personalidad el interpretar las cosas, una personalidad en sí misma, y luego vendría la otra activación de la personalidad que conlleva
imagen, el pensamiento. Y entonces empezarían a surgir todas las dimensiones y activarse, y entonces la reacción, y así ya estar definitivamente dentro de todos estos pensamientos y decir esto es quien yo soy, y entonces tomar la decisión o elección de ir tras ello. Así que interesante. Eso es lo que me he dado cuenta en relación a interpretaciones, que uno con el pensamiento buscaría interpretar tal pensamiento, o sea, la realidad buscaría interpretarlo a través de pensamientos, y entonces sería una excusa para activar personalidades, de hecho. Así que ahí voy, encaminándome a detenerme. Otro ejemplo relacionado a esto de las interpretaciones fue ayer a la noche, cuando estuve conversando con el grupo, o mi grupo de WhatsApp de la universidad. Fue que estaba compartiendo con una compañera, y en un momento cuando le pregunté por qué no iría, si va a ir mañana a la universidad, me dijo que no, porque estaba enferma. Y en un momento me puso, ¿por qué? Y en un momento interpreté como, ¿por qué? O sea, la pregunta la interpreté como, ¿por qué le estoy preguntando eso? Como, entonces activé de ahí la idea de que, ahora tengo que decirle por qué le estoy hablando. Y fue como que en un momento buscaba responder porque sí, o cosas así, como una forma de respuesta reactiva, una respuesta a mis propios pensamientos de lo que estaba interpretando. Sin embargo, volví a leer lo que estábamos hablando dentro del contexto real que estábamos hablando, que fue en realidad de por qué. O sea, la pregunta del por qué en realidad fue porque yo dije que mañana entrábamos a las 4 de la tarde en vez de a las 6, como está dentro de nuestro horario. Y bueno, este por qué lo había interpretado como por qué le estaba preguntando si iría ella, cuando en realidad lo que estaba preguntando es por qué entramos a las 4, y simplemente contesté eso, es decir, contesté que el por qué entramos a las 4. Y entonces le pregunté, ¿es esto lo que me estabas preguntando, cierto? Entonces me dijo que sí, y se rió. Y bueno, ahí fue como, wow, ahora me estoy dando cuenta también de cómo interpreto las conversaciones a una manera de lo que me ha pasado, o lo que temo que pase, o cosas así. Y de ahí puedo ver otro miedo a caminar. Bueno, esto es todo lo que quiero compartir respecto a interpretaciones. Lo demás sería sugerible que por uno mismo lo vea y empiece a darse cuenta de estos puntos. Gracias.